Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes del Colegio Divino Maestro. Quien les habla es el profesor Elías Agustín Barreto. Y el curso que vamos a desarrollar el día de hoy va a ser el curso de lenguaje. Viene a ser la primera semana. El tema, la comunicación, dirigido para el primer grado de secundaria. Muy bien, chicos, empecemos con la clase. En estos momentos ustedes están observando una serie de imágenes en el cual en esta imagen pueden observar 4 jóvenes que están manteniendo una conversación mediante una tablet o una laptop. En esta segunda imagen estamos observando 2 tigres, ¿no? Que están transmitiéndose un sentimiento, ¿no? En este caso también, en esta imagen también estamos observando a una abeja que está de repente absorbiendo el néctar de esta flor. En esta cuarta imagen estamos observando a un joven que está leyendo un diario, una revista. En esta quinta imagen, una señorita que está hablando por celular. Y en esta última imagen estamos hablando a 3 jóvenes que están conversando. En ambos casos se está dando un proceso de comunicación. Ahora, pero ¿todos se están comunicando? Sí, todos se están comunicando. ¿Correcto? Ahora, ¿qué viene a ser la comunicación? La comunicación viene a ser un proceso. ¿Por qué proceso? Porque todo va a ser procesado, todo lo que pensamos, sentimos o deseamos, va a ser procesado en nuestro cerebro. ¿Correcto? Luego, de ahí, después de ser procesado en nuestro cerebro, va nuestro aparato, lo que va a suceder después va a ser la vocalización de esas palabras que hemos pensado para enviar al receptor. Es un proceso social, correcto, que consiste en intercambiar una información entre un organismo A y otro organismo B, es decir, entre el emisor y el receptor. Ahora, ¿pero qué nos diferencia de los animales y de las plantas? Existe la comunicación humana, existe la comunicación de los animales y existe la comunicación de las plantas. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué nos diferencia de los animales y de las plantas? La diferencia es que nosotros, los seres humanos, utilizamos un código. Un código. Esos códigos son el abecedario para poder hablar, mientras que los animales y las plantas no utilizan un código. Ellos lo hacen por instinto, tanto los animales como las plantas, o de manera intuitiva, cuando se sientan amenazados, en el caso de las plantas, pues. Ahora, entonces, viendo desde la estructura de la comunicación, la palabra comunicación proviene del vocablo latino comunicare, que quiere decir común, compartir, intercambiar o hacer partícipe a una persona o a un grupo de personas. Existen, como les acabé de decir, 2 tipos de comunicación, humana y comunicación no humana. Con respecto a la comunicación no humana, están los animales y los vegetales. En los animales, ellos se comunican a través de una manera instintiva, instinto, no lo hacen pensando. Y los vegetales lo hacen también de una manera espontánea, cuando se sientan amenazados, por ejemplo. Ahora vamos con la comunicación humana. La comunicación humana es la interrelación social, porque se va a relacionar con la sociedad, en donde va a transmitir sus pensamientos, sentimientos, emociones, mediante signos abstractos. Y esos signos abstractos van a ser, ¿qué cosa había dicho? Esos signos abstractos, ¿dónde están? Acá, esos signos abstractos, ¿dónde está? En nuestra mente, es decir, en nuestro cerebro. ¿Ya? Esos signos abstractos están en nuestra mente, es decir, en nuestro cerebro, pues.
Y gráficamente lo podemos ubicar ¿dónde? En el abecedario. Abecedario. ¿Ya? Muy bien. Ahora, dentro de la comunicación no lingüística existen dos tipos de comunicaciones también, dos subramas. Uno va a ser la comunicación verbal o también llamado lingüística y el otro va a ser la comunicación no verbal, es decir, no lingüística. ¿Por qué se dice que no verbal, no lingüística? Verbal, lingüística, ¿por qué se dice que es? Porque va a utilizar ¿qué cosa? Los signos abstractos, ¿ya? Va a utilizar los signos abstractos, por eso se dice. Ahora, existen dos tipos de signos abstractos. Uno va a ser de escritura y el otro va a ser oral. Escritura, es decir, va a utilizar ¿qué cosa? Las grafías, ya sea como cartas, diarios. Y la oral va a utilizar ¿qué cosa? El habla, a través del diálogo, a través de recitales, a través del canto también. El canto viene a ser una comunicación verbal lingüística. En el siguiente dice comunicación no verbal o no lingüística, lo contrario, es que no va a utilizar ¿qué cosa? Los signos abstractos, ¿ya? Es decir, las grafías. ¿Cuáles son las grafías? El abecedario. Ahora, pueden ser entonces los no verbales. Las señales de tránsito, ¿utilizan los signos verbales? ¿El abecedario? No. Veo una señal de tránsito que dice esto de pare o una calaverita. ¿Utiliza los signos? No utiliza los signos. Los gestos de un mimo, ¿utiliza los signos? Es decir, el abecedario, no va a utilizar. Los colores en la playa, el color rojo, ¿utiliza el signo? Es decir, el abecedario, no va a utilizar. ¿Pero qué me va a informar? Peligro. Los sonidos de ambulancia, ¿utiliza los signos? No utiliza los signos, es decir, el abecedario. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Los elementos de la comunicación van a ser 6, en donde el empezamos, ¿no? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué viene a ser el emisor? El emisor es aquel que envía el mensaje. ¿A quién? Al receptor. ¿Ya? Emisor viene a ser aquella persona que envía el mensaje al receptor. Ahora, el emisor también es llamado por otro nombre. Su segundo nombre es codificador. ¿Ya? Codificador. Codificador. ¿Por qué codificador? Porque va a empezar a codificar todos los signos abstractos. Abstractos. ¿Y dónde se encuentran esos signos abstractos? En tu cerebro. ¿Ya? Todos los signos abstractos. Por eso se dice codificador. Siguiente. ¿A quién va a enviar el mensaje? ¿Ah? Al receptor. Al receptor. O también llamado, su segundo nombre, si aquí es codificador, aquí le agrego solamente una D y toda la palabra que falta. Decodificador. Decodificador. ¿Ya? ¿Por qué decodificador? Porque va a descodificar, va a traducir. ¿Qué cosa? El mensaje. ¿Quién envió el mensaje? El emisor. ¿Ya? Luego de el receptor o decodificador viene el siguiente elemento, que viene a ser el mensaje. ¿Qué viene a ser el mensaje? El mensaje es el contenido que el emisor desea comunicar. ¿A quién? Al receptor. Sigo. ¿Qué viene a ser el código? El código es el conjunto, ¿ya? Es el conjunto de signos usados por
el emisor y que debe ser conocido por ambos, y en este caso por el receptor. ¿Para qué? Para tener una clara interpretación. ¿Correcto, chicos? Siguiente, que viene a ser el canal. El canal es el medio físico. Es el medio físico o conducto físico por donde se difunde. ¿Qué se va a difundir? El mensaje. Para que se envíe el mensaje, lo hace a través de el canal. En este caso, ¿cuál viene a ser el canal? Las ondas sonoras. En este caso, cuando la comunicación es directa, cuando ambos están frente a frente. Y por último tenemos al contexto. El contexto constituye las circunstancias del lugar y tiempo que rodean el acto comunicativo. De repente estas dos personas se encuentran en una oficina. ¿Cuál viene a ser el contexto? La oficina. El contexto es el lugar. Lugar. ¿Ya? El lugar. Muy bien, jóvenes. Seguimos con la siguiente diapositiva. Los tipos de comunicación. Existen 4 tipos de comunicaciones en el acto de la interacción entre emisor y el receptor. Primero, vamos a ver según el código, es decir, se utilizan los signos abstractos, es decir, se dividen en dos, ¿verdad? Si vamos a utilizar, en este caso, si vamos a utilizar los signos abstractos se le va a llamar lingüístico, ¿ya? Cuando el código utiliza en la lengua, es la lengua, va a utilizar un código. Y el no lingüístico es cuando no va a utilizar esos códigos. Por ejemplo, una conversación utiliza códigos para hablar, utiliza los códigos del abecedario abstractos, es verdadero. Una carta, al momento de escribir, yo voy a utilizar unos códigos, la A, la B, son códigos del abecedario verdadero. Entonces viene a ser una convención lingüística porque va a utilizar los códigos de una lengua. Y no lingüístico viene a ser lo contrario, cuando no va a utilizar los códigos de una lengua. Por ejemplo, las luces del semáforo, las luces rojo, verde, ámbar, ¿están utilizando los códigos abstractos? No. Un abrazo, ¿utiliza los códigos abstractos? No va a utilizar los códigos abstractos de una lengua, no. Entonces, eso viene a ser ¿qué tipo de comunicación? No lingüístico, cuando no utiliza los códigos abstractos de una lengua. ¿Correcto, chicos? Muy bien. El siguiente, según el espacio, se dividen en dos, directa e indirecta. Con respecto al según directa, es se relaciona mediante un canal. Por ejemplo, es directa es cuando ambos, tanto emisor como receptor, se encuentran en un mismo espacio. Por ejemplo, una conferencia. Emisor y receptor, ¿se encuentran en el mismo espacio? Sí. En un debate, ¿ambos se encuentran en el mismo espacio? Sí, también. Eso viene a ser comunicación directa. El siguiente, indirecta, porque es lo contrario, porque no se encuentran ambos, tanto emisor y receptor, en el mismo espacio. Por ejemplo, una llamada telefónica se encuentra en el mismo espacio cuando tú estás en el colegio y tus papás están en su casa y te llaman por emergencia. ¿Se encuentran en el mismo espacio? No. Entonces viene a ser directa e indirecta. Indirecta. Un chat, cuando estás conversando con tus amigos por WhatsApp, ¿están en el mismo espacio? No. Entonces, ¿qué tipo de comunicación viene a ser? Indirecta, porque no comparten el mismo espacio. Siguiente, por la presencia o ausencia del diálogo. Vendría a ser unilateral. Unilateral. Viene a ser cuando el emisor solo envía y el receptor solo recibe. Por ejemplo,
una reprimenda, ¿ya? Escuchar radio también, porque el locutor solamente envía, no tiene la facultad de, ¿qué cosa? De recibir el mensaje de quién, del receptor. Cuando escuchas las noticias, el que dirige, ¿no? El noticiario, ¿no? En este caso, el que dirige la noticia, en este caso, solamente está enviando la información. No tiene la facultad de recibir, ¿no? El mensaje de quién, del receptor. Comunicación unilateral. O también es llamado, o también es llamado, o también es llamado unidireccional. El siguiente viene a ser bilateral o bidireccional. Es cuando emisor y receptor, ¿qué cosa? Envían y reciben qué cosa. Envían o reciben qué cosa. Información bilateral. ¿Ya? Intercambian sus papeles también puede ser. Son. Y último viene a ser la comunicación multilateral. Aquí puse un ejemplo. Una mesa redonda, un debate multilateral. Hay un intercambio de información. Y último tenemos por el tipo de receptor, privada y pública. Privada es cuando en es aquella en el cual el emisor y el receptor se ubican en un ambiente restringido, solamente comunicación de dos, privada. Y mientras que la pública es cuando aquella que se difunde, es decir, la información viene a ser para quién, para el público en general. Por ejemplo, una clase, el profesor está dictando una clase de 10 alumnos, en una clase de 10 alumnos. ¿Para quién está dedicada la clase? Para 10 alumnos. Público o privada. ¿Es para uno o para 10 alumnos? Es una comunicación, según el tipo de receptor, pública. Muy bien, chicos, eso vendría a ser con respecto al tipo de comunicación. Espero que hayan entendido y si tienen alguna duda me lo hacen saber mediante el WhatsApp que se les está enviando. Que tengan buenos días, buen día y cuídense mucho. Espero verles pronto. Chao, chao.